El parking de la farmacia de La Glorieta, en la ajetreada calle de Alcalá de Madrid, era testigo, cada mañana, de la misma escena de tierna rutina. Un hombre, Daniel López, se arrodillaba frente a una mujer en silla de ruedas mientras su hija pequeña observaba el gesto con ojos llenos de amor y curiosidad. Le ataba los cordones de los zapatos, ajustaba la manta sobre sus piernas y le sonreía como si fuera la tarea más natural y necesaria del mundo. Durante semanas, el gesto se había repetido, un acto silencioso de bondad diaria en medio de la prisa corporativa de la capital. Pero aquella mañana de diciembre, cuando Daniel estaba a punto de levantarse, finalizada su tarea matutina, la mujer lo agarró de la mano con una fuerza inusitada. Los ojos se le llenaron de lágrimas, los labios le temblaron, y entonces susurró aquellas palabras que lo cambiarían todo. ¿No te acuerdas de mí? Daniel la miró, confundido. Ella sonrió entre lágrimas. 15 años antes, en una noche de tormenta, alguien le había salvado la vida, alguien que luego desapareció sin dejar rastro. Y ahora, esa persona estaba sentada frente a él, paralizada, frágil y necesitada de ayuda. El círculo del destino estaba a punto de cerrarse. Esta es la historia de cómo un gesto de bondad olvidado regresa cuando menos lo esperas, probando que el bien que se hace al mundo nunca se desvanece. Daniel López tenía 36 años y una rutina que seguía con precisión de fontanero. Cada mañana, puntualmente a las 7 en punto, se despertaba en su pequeño piso en el barrio de Prosperidad. Preparaba el desayuno para su hija, Clara, de 7 años, y juntos salían para acompañarla al colegio. Pero antes de eso, había una parada que se había convertido en una parte fundamental de su día: el parking de la farmacia de La Glorieta en la calle de Alcalá. La primera vez que Daniel vio a aquella mujer fue hace unos 3 meses. Era otoño, las hojas caían y el aire olía a lluvia. Daniel llevaba a Clara a la escuela cuando notó a una mujer en silla de ruedas luchando por alcanzar algo que se le había caído de su bolso. Nadie se detenía. La gente pasaba con la indiferencia habitual, cada uno atrapado en su propia prisa matutina. Daniel se acercó sin pensarlo. Se arrodilló, recogió el bolso y preguntó si estaba bien. La mujer lo miró con ojos cansados, pero profundamente agradecidos. Aparentaba unos 40 años, cabello castaño recogido y un rostro marcado por el cansancio. Le agradeció con una voz suave y tenue. Clara, su hija de ojos curiosos y corazón grande, preguntó directamente: ¿por qué usa esa silla, señora? Daniel pacientemente le explicó que algunas personas necesitaban ayuda para moverse. Clara asintió, seria, y luego sonrió a la mujer, comentando: «Lleva una falda muy bonita, señora». A partir de aquel día comenzó el ritual. Cada mañana, Daniel y Clara pasaban frente a la farmacia y de manera invariable, la mujer estaba allí, siempre a la misma hora, casi como si los esperara. Al principio, solo fueron saludos. Luego, Daniel se dio cuenta de que sus cordones a menudo estaban desatados, que la manta sobre sus piernas se deslizaba o que le costaba alcanzar cosas en su bolso. Empezó a detenerse, a arrodillarse frente a ella, atarle los cordones con sumo cuidado, arreglar la manta y preguntarle si necesitaba algo. La mujer lo dejaba hacer en silencio, con una mirada que mezclaba gratitud y una emoción más profunda que Daniel no podía descifrar. Clara se convirtió en una parte esencial del ritual. Charlaba con la señora de la silla mientras su padre la ayudaba. Le contaba sobre el colegio, sus dibujos, su peluche favorito. La mujer escuchaba y sonreía, a veces acariciando el cabello de Clara con ternura. Daniel no sabía nada de ella, no conocía su nombre, no sabía dónde vivía ni por qué estaba siempre allí. Nunca preguntó. Había algo en su silencio que imponía respeto,
como si cargara un peso demasiado grande para compartir con un extraño. Aquella mañana de diciembre era particularmente fría. El vaho de la respiración formaba pequeñas nubes blancas en el aire. Daniel y Clara llegaron como siempre. La mujer estaba allí, envuelta en una manta azul gruesa, las manos temblando ligeramente por el frío. Daniel se arrodilló frente a ella, como hacía cada día. Tomó sus zapatos, comenzó a atarlos con gestos ya automáticos y precisos. Clara estaba de pie junto a ellos, canturreando una melodía aprendida en el colegio. Era una escena de normalidad reconfortante. Pero cuando Daniel estaba a punto de levantarse, finalizada su tarea silenciosa, sintió los dedos de la mujer apretar su mano con una fuerza completamente inesperada. Levantó la mirada, sorprendido. Ella estaba llorando. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que intentara ocultarlas. Daniel quedó paralizado. Clara dejó de cantar y miró a la señora, preocupada. La mujer abrió la boca, vaciló, y luego susurró con la voz quebrada aquellas palabras que resonarían en la memoria de Daniel para siempre. «¿No te acuerdas de mí?» Daniel la miró confundido. La estudió con atención. El rostro, los ojos, los rasgos. Buscó en su memoria algo que conectara a esa mujer con su pasado, pero no encontró nada. Él no la conocía. Estaba seguro de no haberla visto antes de 3 meses atrás. Negó lentamente con la cabeza. «Lo siento, no creo que nos conozcamos». La mujer sonrió entre lágrimas, una sonrisa triste que contenía años de dolor y espera. «Sí, nos conocemos. O mejor dicho, nos conocimos hace 15 años, en una noche que probablemente has olvidado, pero que yo nunca olvidaré». Daniel López dejó a Clara en el colegio, prometiendo regresar a las 4 de la tarde, pero su mente estaba en un torbellino emocional y su corazón latía con una urgencia que no sentía desde hacía años. Regresó inmediatamente a la farmacia de la Glorieta. La mujer, envuelta en su manta azul, seguía allí, como si lo hubiera estado esperando. Daniel se sentó en el banco junto a su silla de ruedas y, con voz suave, le pidió que explicara. La mujer se presentó. Su nombre era Carla Gil. Tenía 42 años y vivía en Madrid. Y entonces Carla comenzó a narrar los eventos de marzo de 2010. Una noche que, para Daniel, estaba sepultada bajo la niebla del alcohol y el tiempo, pero que para ella era un recuerdo indeleble. Daniel tenía 21 años en aquella época, un joven estudiante universitario. Regresaba a casa después de una fiesta con amigos. Había bebido demasiado, estaba aturdido y completamente desorientado. Llovía a cántaros, una tormenta violenta sobre la A2, autovía de Aragón, que reducía la visibilidad a cero. Carla era enfermera y regresaba de su turno de noche en el Hospital La Paz. Conducía despacio por la autovía cuando lo vio. Un chico caminando, tambaleándose en medio de la carretera, a punto de ser arrollado por un camión que venía a toda velocidad. Carla actuó por puro instinto. Giró bruscamente, hizo sonar la bocina sin cesar y encendió las luces largas. El camionero vio al chico en el último segundo. Frenó y giró. El camión se salió de la carretera, pero se detuvo. El chico, Daniel, cayó al arcén en shock, pero vivo. Carla se detuvo, bajó bajo la lluvia torrencial, ayudó al joven a levantarse y lo llevó a su coche. Le dio su chaqueta para que se cubriera. Él temblaba, balbuceando palabras sin sentido, sin entender lo cerca que había estado de la muerte. Ella preguntó dónde vivía. Él logró darle una dirección. Carla lo llevó a casa, lo ayudó a subir las escaleras, se aseguró de que entrara a salvo y se marchó, sin decirle su nombre, sin dejar un número. Era solo una enfermera haciendo lo que sentía correcto. Daniel escuchó la historia con la boca abierta. De repente, los recuerdos surgieron.
La lluvia, el sonido del peligro, despertar al día siguiente sin saber cómo había llegado a su cama. Sus amigos le habían contado que había desaparecido de la fiesta y que estaban preocupados. Él nunca supo la verdad, asumiendo que había regresado solo por milagro. Miró a Carla con los ojos anegados de lágrimas y una inmensa gratitud. «Tú me salvaste la vida», susurró. Carla asintió. «Nunca lo olvidé. Pensé mucho en ese chico. Me preguntaba si estaría bien, si entendería la magnitud de lo que había pasado, pero no sabía tu nombre». El corazón de Daniel se encogió. La urgencia de la deuda emocional era palpable. «¿Y tú, Carla? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así?» Carla bajó la mirada a la silla de ruedas. «La vida es extraña, Daniel. 2 años después de esa noche, yo seguía trabajando como enfermera. Una noche, un paciente psicótico me agredió en la sala. Me empujó por las escaleras. Fractura de columna vertebral, parálisis de cintura para abajo. En un segundo, mi vida se derrumbó». Daniel sintió las lágrimas subir, solidarias. «Lo siento muchísimo. Es tan injusto». Carla sonrió tristemente. «Al principio pensé lo mismo. Injusticia. Yo había salvado vidas y la vida me pagaba así. Pero luego entendí que no funciona así. Las cosas pasan. Solo tenemos que decidir cómo reaccionar. Luché contra la depresión, la rabia. Perdí mi trabajo. Mi novio no pudo quedarse con una mujer en silla de ruedas. Me quedé sola. Y hace 3 meses te vi. Pasando por la farmacia con tu hija, reconocí tu rostro de inmediato. 15 años después, el chico que salvé se había convertido en un hombre, en un padre. Y todo cobró sentido. Los días siguientes fueron una obsesión para Daniel. La mujer que le había salvado la vida hacía 15 años estaba atada a una silla de ruedas, y él, sin saberlo, había estado atándole los cordones por 3 meses. Investigó. Carla vivía sola en un pequeño apartamento en Prosperidad, con una pensión mínima de invalidez. Sin familia cercana, sus pocas amistades se habían disuelto después del accidente. Iba a la farmacia cada mañana para comprar sus medicinas, sí, pero también porque era el único momento en que se sentía parte del mundo. Daniel sintió un nudo en el estómago. La mujer que le había dado la vida estaba viviendo en aislamiento y soledad. Él intentó ayudar, pero Carla se negó firmemente. «No quiero caridad, Daniel. No quiero que te sientas en deuda. Hiciste lo que debías al ayudarme cada mañana. Estamos en paz». Pero Daniel no podía verlo así. Una noche, sentado en el sofá de su pequeño piso, después de acostar a Clara, repasó su vida. Su esposa, Laura, había muerto de cáncer 4 años antes. Clara tenía solo 3 años. Él se quedó solo con una niña que criar, un trabajo de fontanero que apenas cubría las facturas y un dolor que parecía no tener fin. Ahora mirándolo con claridad, si él hubiera muerto en la A2 aquella noche de tormenta, Clara nunca habría nacido. Laura nunca habría conocido la felicidad de ser madre. Todos esos momentos preciosos se habrían perdido. Carla le había dado todo eso, sin saberlo. Al día siguiente, Daniel volvió a la farmacia con un plan. Le dijo a Carla que quería presentarle a alguien. Carla, curiosa, aceptó. Daniel la llevó a su casa. Clara lo recibió saltando de alegría. Daniel preparó la comida, solo pasta y ensalada, simple, pero hecha con amor. Comieron los 3 juntos, como una familia improvisada. Clara charlaba sin parar, mostrando a Carla sus dibujos y juguetes. Carla reía, una risa que parecía haber olvidado que existía. Tras la comida, Daniel se quedó a solas con Carla. Le dijo que quería ayudarla de verdad, no por deuda, sino porque lo quería, porque era lo correcto. Carla protestó de nuevo, pero Daniel fue firme. «Al menos déjame traerte la compra una vez a la semana. Déjame ayudarte con los arreglos pesados de la casa».
Y por favor, deja que tú y Clara pasen tiempo juntas. Ella necesita figuras femeninas en su vida. Yo necesito saber que la persona que me salvó no está sola. Carla lloró de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de conexión, de la esperanza de no estar invisible. Dijo que no sabía cómo agradecerle. Daniel sonrió. Ya me has agradecido, Carla. Hace 15 años, bajo la lluvia, cuando decidiste que la vida de un desconocido valía la pena ser salvada. Los meses siguientes transformaron la vida de Daniel López y Carla Gil de manera fundamental. Daniel empezó a visitar a Carla en su apartamento de prosperidad 3 veces por semana. Le llevaba a la compra, hacía los pequeños trabajos de fontanería y carpintería que Carla no podía realizar y la ayudaba con las tareas cotidianas. Clara siempre lo acompañaba, volviéndose inseparable de la que ahora llamaba cariñosamente tía Carla. Carla comenzó a florecer lentamente. Compartió detalles de su vida antes del accidente. Había sido una enfermera brillante que amaba su trabajo. Había salvado innumerables vidas y había asistido nacimientos. El accidente le había quitado las piernas y con ellas su identidad y su propósito. Durante años se había sentido inútil, una carga, alguien que no servía para nada, pero ahora, al ser testigo del crecimiento de Clara y al ayudar a Daniel a cuidarla, Carla sentía de nuevo que tenía un papel esencial en el mundo. Clara estaba atravesando un momento difícil en el colegio. Algunas niñas la intimidaban porque no tenía madre, haciéndola sentir diferente. Clara llegaba a casa llorando, sintiéndose excluida. Daniel hacía lo que podía, pero como padre se sentía impotente ante ciertos asuntos emocionales femeninos. Fue Carla quien intervino. Habló con Clara, explicándole que las familias están hechas de personas que se aman, independientemente de cómo estén compuestas. Le dijo a Clara que ser diferente no era malo, era especial. Le enseñó que la verdadera fuerza no provenía de ser como todos los demás, sino de aceptarse a sí misma. Clara la escuchó con los ojos muy abiertos. Entonces, Clara hizo la pregunta que conmocionó a ambos adultos. «Tía Carla, ¿puedes ser mi mamá?» La pregunta partió el corazón de Carla y lo recompuso al mismo tiempo. Daniel no supo qué responder. Carla, con dulzura, le explicó a Clara que no podía ser su madre. «Tu mamá, Laura, está en el cielo y te amará siempre, pero yo puedo ser otra cosa. Puedo ser esa persona especial que está aquí cuando necesitas hablar, cuando tu padre no entiende las cosas de niñas o cuando solo necesitas un abrazo diferente». Clara pareció satisfecha y la abrazó con fuerza. Daniel los observó y sintió que algo cambiaba profundamente en su interior. Estaba sucediendo algo que él no había previsto. Una noche de primavera, después de acostar a Clara en casa de Carla, ya que la niña se había quedado dormida en el sofá, Daniel y Carla se quedaron charlando, sentados en el balcón, contemplando las luces de Madrid que brillaban en la noche. Carla le preguntó a Daniel sobre su esposa, Laura. Daniel nunca hablaba de ella. Su dolor estaba muy guardado. Respiró hondo y comenzó a contar. Laura, el amor de su vida. Se conocieron en la universidad, se casaron jóvenes, tuvieron a Clara enseguida. Su vida era perfecta. Luego el diagnóstico, cáncer agresivo. 2 años de lucha, quimioterapia y esperanzas truncadas. El final, con Laura apretándole la mano y haciéndole prometer que cuidaría de su niña y que encontraría la felicidad de nuevo. 4 años habían pasado, pero el dolor seguía ahí. Daniel dijo a Carla que había dejado de creer que podría amar a alguien de nuevo. Tenía a Clara. Su trabajo era suficiente. Carla escuchó en silencio y luego dijo algo que lo sorprendió. A veces, la vida nos quita todo para enseñarnos que todavía podemos encontrar algo. No reemplaza lo que perdimos, pero nos da algo nuevo, diferente,
precioso a su manera. Sus ojos se encontraron. En ese instante ambos comprendieron que algo estaba creciendo entre ellos que iba mucho más allá de la gratitud, más allá de la amistad. Pero ninguno de los dos tuvo el valor de decirlo en voz alta. Llegó el verano. Clara terminó el curso con buenas notas y se sentía segura de sí misma gracias a Carla. Daniel trabajaba duro, pero era feliz. Por primera vez en años, se despertaba por la mañana con algo que se parecía a la alegría. Pero la situación generó problemas. La gente empezó a hablar. Los vecinos de Daniel hacían preguntas. ¿Quién es esa mujer que visita siempre? ¿No es extraño que un hombre soltero pase tanto tiempo con una mujer discapacitada? Daniel ignoraba los comentarios, pero Carla no pudo. Empezó a retraerse. Dijo que tal vez estaban pasando demasiado tiempo juntos, que la gente hablaba y que ella no quería arruinar la reputación de Daniel. Daniel protestó, pero Carla fue firme. Debes pensar en Clara. ¿Cómo será percibida en el colegio si su padre frecuenta a alguien como yo? La frase «alguien como yo» golpeó a Daniel como un insulto. Le preguntó qué quería decir con eso. Carla bajó la mirada. Una mujer en silla de ruedas que no puede caminar, que no puede bailar, que no puede hacer las cosas que la gente normal hace, que siempre será una carga, una responsabilidad. Daniel sintió la rabia subir. Le dijo que no le permitía hablar así de sí misma, que su silla de ruedas no la definía. Tú eres la mujer más fuerte, más amable, más extraordinaria que he conocido. Clara te adora y yo... Las palabras se ahogaron en su garganta. Carla lo miró con ojos que suplicaban y temían al mismo tiempo. ¿Qué tú qué, Daniel? Él respiró profundamente, dejando salir la verdad que lo quemaba. Que estoy enamorado de ti, Carla. No importa la silla de ruedas, no importa lo que diga la gente, importa que cuando estoy contigo me siento vivo otra vez. Importa que Clara ríe más contigo que con nadie, importa que me salvaste la vida 2 veces, una hace 15 años y otra cuando te volví a encontrar. Carla lloró. Dijo que no podía pedirle eso, que no era justo para él, que merecía a alguien completo. Daniel le tomó las manos. Le dijo que ella estaba completa, más completa que nadie que conociera. Pero Carla negó con la cabeza, llena de miedo. Miedo a ser una carga, miedo a que él se cansara, miedo a entregar su corazón y luego perderlo. Daniel entendió que no podía convencerla con palabras. Tenía que demostrárselo. En los días que siguieron a la confesión de amor, Daniel López supo que su batalla no era contra la silla de ruedas, sino contra el miedo y el prejuicio social que Carla Gil había internalizado. Dejó de usar palabras y comenzó a usar acciones, transformando la rutina en actos públicos de afirmación. Empezó a sacar a Carla. Ya no solo visitas discretas en prosperidad, sino salidas reales, al parque con Clara, al cine, a cenar en restaurantes que él previamente llamaba para asegurarse de que fueran accesibles. Daniel enfrentó las miradas. Cuando alguien los miraba fijamente, él les devolvía la mirada con una firmeza serena. Cuando alguien hacía un comentario despectivo, respondía con dignidad y calma. Mostraba al mundo que no sentía vergüenza ni duda. Carla era la mujer que había elegido. Esta actitud inquebrantable comenzó a sanar la autoimagen de Carla. Ella observó la lealtad incondicional de Daniel y la adoración sin reservas de Clara. Una noche, en un restaurante en Madrid, un hombre visiblemente ebrio los abordó a la salida. Dijo cosas horribles, preguntando a Daniel por qué estaba con una mujer rota cuando podía tener una de verdad. Daniel sintió la sangre hervir, pero antes de que pudiera responder, fue Clara, la niña de 8 años, quien actuó. La niña se interpuso entre el hombre y Carla. Con voz firme dijo,
Carla no está rota, es especial y solo la gente tonta no puede verlo. El hombre se quedó mudo. El restaurante entero rompió en aplausos. Carla lloró de nuevo, pero esta vez fue de orgullo, de amor y de gratitud. Miró a Daniel y a Clara y entendió. Quizás, solo quizás, merecía esa felicidad. Un año después de aquel primer encuentro en el parking de la farmacia, Daniel y Carla se casaron. No fue una boda ostentosa. Fue una ceremonia sencilla e íntima, llena de emoción. Clara fue la dama de honor, radiante con un vestido rosa. El sacerdote habló de cómo el amor siempre encuentra su camino, incluso a través de 15 años y una tormenta. Carla se movió por el pasillo en su silla de ruedas, decorada con flores blancas. Cuando llegó al altar y vio a Daniel llorando de alegría, sintió que la vida le había dado una segunda oportunidad, no como la había soñado, sino de una manera aún más preciosa. Después de la boda, se mudaron a un piso más grande en planta baja, totalmente adaptado para Carla. Clara tenía su propia habitación, llena de dibujos que ahora hacía con su mamá Carla. Daniel seguía con su trabajo de fontanero, pero ahora volvía a casa a una familia de verdad. Carla encontró su nuevo propósito. Comenzó un trabajo voluntario en hospitales, asesorando a otras personas con discapacidades que enfrentaban el trauma de la parálisis, compartiendo su historia de esperanza. Descubrió que aún podía salvar vidas, solo que de una manera diferente, a través de la experiencia y la empatía. Una noche, Clara preguntó cómo se habían conocido sus padres. Daniel y Carla se miraron y decidieron contarle la verdad completa. La noche de la tormenta, el rescate, los 15 años de separación y el reencuentro en el parking. Clara escuchó fascinada. Al final, declaró que era la historia más bonita del mundo, que mamá Carla era una heroína, papá un héroe y que ella era la niña más afortunada por tenerlos a ambos. Esa noche, sentados en el balcón, Daniel y Carla contemplaron las estrellas de Madrid. Daniel dijo que pensaba a menudo en aquella noche de 2010. Si no te hubieras detenido, Carla, yo no estaría aquí. Clara no existiría. Carla sonrió. Dijo que pensaba a menudo en el día en que lo reencontró. Si no te hubieras detenido a atarme los cordones, si no hubieras tenido la bondad de verme, yo seguiría sola. Se habían salvado mutuamente. Uno la salvó de la muerte, el otro de la soledad y la invisibilidad. Daniel le tomó la mano. Había pasado años creyendo que la felicidad se había perdido con la muerte de Laura, pero descubrió que la vida ofrece diferentes tipos de alegría. Carla asintió. Había pasado años creyendo que su vida había terminado en aquellas escaleras, pero descubrió que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. El círculo se había cerrado. 15 años antes, una mujer había salvado a un desconocido sin pedir nada a cambio, y ahora ese desconocido la había salvado a ella. Juntos habían creado algo hermoso de ruinas que parecían irrecuperables. Epílogo. 5 años después. 5 años después, Clara tenía 13 años. Se había convertido en una chica segura de sí misma, que defendía a quien fuera intimidado en el colegio, diciendo que su mamá Carla le había enseñado que las personas son más que sus apariencias. Daniel abrió su propia empresa de fontanería que prosperaba y era profundamente feliz. Carla escribió un libro sobre su experiencia titulado La tormenta y el sol. En él contaba cómo a veces hay que atravesar la oscuridad más profunda para apreciar la luz. El libro ayudó a miles de personas que enfrentaban tragedias similares a encontrar esperanza. En una entrevista, un periodista preguntó a Daniel si creía en el destino. Daniel pensó largo antes de responder. Dijo que no sabía si era destino o suerte, pero sabía una cosa:
Cada elección cuenta. En la pared de su salón había una fotografía de la boda. Bajo la foto, una placa con la frase que Carla eligió: el bien siempre vuelve. A veces tarda 15 años, pero siempre vuelve. La historia de Daniel y Carla se hizo leyenda. Un testimonio de cómo la bondad nunca se desperdicia. Lo que se siembra hoy florecerá mañana, tal vez cuando menos se espere. El valor de la elección desinteresada, hecha en un momento de tormenta, les había dado la vida que estaba destinada a ser suya.